Buenas noches, estimados docentes. Sean ustedes bienvenidos a nuestra jornada de capacitación docente sobre portafolio virtual. A continuación, las palabras de la presidenta de la comisión organizadora de la Escuela de Estudios Generales, la doctora Tula Carola Sánchez García. Bien, gracias Carlos, gracias por el pase. Buenas tardes a todos, estimados colegas. El día de hoy reunidos para continuar con esta ronda de capacitación como complemento de esta secuencia que hemos tenido en esta segunda parte del desarrollo de nuestro semestre académico. Tenemos hoy el gusto de contar con la magíster Ivette Criado, quien va a compartir con nosotros el tema tan importante como es portafolio digital, para la evaluación, para la organización y también para que ustedes puedan ordenar los trabajos de los chicos y ellos puedan visualizar cuál ha sido su avance desde el inicio hasta el momento en que se encuentran. Esto es un trabajo en conjunto con las personas inclusive que están en la organización, preocupados para cumplir con las metas y objetivos que nos han encomendado. Nosotros recibimos a los estudiantes que han ingresado a la universidad. Nosotros somos el primer paso que ellos tienen por la universidad. Vamos a marcar la historia de su formación profesional. Entonces, que sea pues una estancia muy, muy rica, muy enriquecedora, una estancia donde ellos sientan que están siendo atendidos, sientan que están satisfaciendo sus necesidades de aprendizaje, que cada día pues sean personas emprendedoras con principios, con valores, siempre tratando de mirar hacia adelante. Tenemos un contexto que nos ha golpeado y que seguramente por mucho más tiempo lo va a seguir haciendo, pero para ello, pues ustedes son nuestra fortaleza, ¿no? A través de cada uno de ustedes, nosotros nos hacemos presente y también, a su vez, la universidad en conjunto. Bueno, sin más preámbulos, dejo pues con ustedes a la magíster Ivette Criado y espero que los contenidos que ella diserte con ustedes sean pues, de su total complacencia. Gracias, bienvenida Ivette, gracias por haber aceptado. Muy buenas noches, estimada doctora Tula Carola Sánchez. Muy buenas noches a las personas que nos están acompañando en la parte administrativa, el caso de Alexis y el caso de Carlos. Muy buenas noches también a todas aquellas personas que nos están escuchando. Bien, cuando se me da la oportunidad en este caso de presentar el trabajo sobre portafolio virtual, portafolio digital, evidentemente a nosotros se nos viene un conjunto de elementos, tal vez relacionados, por ejemplo, a la idea de portafolio. Una de ellas es tal vez la de acumular información, ¿no? Tal vez ordenarlo, por ejemplo, en nuestra computadora de tal o cual manera. Sin embargo, la idea de portafolio, porque eso es como generalmente se nace, está en la idea de, por ejemplo, tener, ya sea en portafolio solamente, ¿sí? De manera física o de manera digital, por ejemplo, un conjunto de evidencias tal vez de nuestro trabajo o del trabajo o tal vez en este caso del trabajo de estudiantes. Lo que tal vez nosotros, y haciendo hincapié en este caso a lo que menciona la doctora Tula, lo que hacíamos tal vez en una situación presencial, ¿no? En una situación presencial, nosotros generalmente lo que hacemos es tener el conjunto de evidencias, sea los trabajos de los jóvenes, entre otros, en físico, ¿sí? Pero sin embargo, estamos en una situación, bueno, además está decirlo, una cuestión de pandemia que obliga en este caso a tomar otro tipo de estrategias y también en este caso de los procesos de elaboración, vinculando de una u otra manera y aprovechando también esta nueva realidad que se nos viene a dar, que es una realidad prácticamente donde nosotros estamos conectados al mundo físico, al mundo en este caso virtual. Y además de ello, aprovechando que nuestros estudiantes, por ejemplo, están frente a la computadora y que de una u otra manera el hecho, por ejemplo, de estar frente a la computadora, estar interactuando con algunos materiales, genera de una u otra manera una mayor actividad de parte del estudiante y también un mayor dinamismo propiamente del desarrollo aprendizaje y que tal vez en este caso, como nosotros, nosotros como docentes podemos aprovechar.
En el caso de los portafolios o portafolios digitales, hay varias maneras de enfocarlo. Una de ellas está en relación, por ejemplo, al portafolio, entendiéndolo como un trabajo colaborativo, mediante el cual algún individuo, en este caso nuestros estudiantes, son aquellos, por ejemplo, capaces de interactuar en equipo. Este trabajo colaborativo se puede dar, por ejemplo, en el caso de estudiantes, entre ellos, también puede darse la figura, por ejemplo, donde esté el docente, y creo que esa es también lo que nosotros vamos a enfatizar en esta sesión, es en relación, por ejemplo, al trabajo del docente en relación a los estudiantes, pero también hay portafolios que están relacionados, por ejemplo, el trabajo entre docentes. Por ejemplo, un portafolio donde sea compartido por un grupo de profesores, tal vez de un equipo, un curso, y de este curso, por ejemplo, ellos puedan interactuar con las finalidades de mejora, ir viendo, por ejemplo, cómo realizan tal o cual trabajo sus otros compañeros. Pero en el caso particularmente de nosotros como docentes, incluyendo en este caso lo que corresponde a una estrategia, es posible mencionar que este portafolio, este trabajo colaborativo que se va a dar a través del portafolio virtual, es aquel que se va a realizar eh, con los estudiantes que estaba mencionando, pero que también tiene en este caso la lógica de desarrollar un conjunto de destrezas y habilidades, ¿no? Como en el caso de las habilidades blandas, puesto que en este caso para nosotros es importante algunos aspectos tal vez de tolerancia en relación a los trabajos que puedan ver entre ellos mismos, la idea de cómo ir en este caso gestionando también su propio aprendizaje. Muchas veces, por ejemplo, en clase, a mí me ha pasado tal vez, uno revisa de manera pormenorizada, por ejemplo, algunos trabajos, ¿no? Un trabajo, otro trabajo. Sin embargo, por ejemplo, a veces los trabajos son bastante amplios y los jóvenes también, no es que uno les vaya a dar, como se dice, tienen 20 minutos tal vez para algo puntual en relación a ellos, de algún tipo de trabajo, algunas observaciones, pero a veces, por ejemplo, en algunos trabajos a veces es un poco más sencillo, algunos estudiantes no tienen muchas dudas, muchas interrogantes, pero de repente, como se dice, no todos aprendemos, en este caso, a un mismo ritmo. Entonces, hay estudiantes con los cuales tal vez uno se demora tal vez un poquito más. Es por eso también que es importante que los estudiantes vean cómo se están realizando, por ejemplo, cómo realizan los trabajos sus demás compañeros, que tal vez solamente, por ejemplo, lo ven en la grabación, ¿no? En la grabación que nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Estudios Generales, lo realizamos como una medida de complementar y reforzamiento, en este caso, de estudiantes. En este sentido, la idea del portafolio como un trabajo, como parte, en este caso, del trabajo colaborativo, entra a tallar en esos aspectos. Ahora, en relación al portafolio virtual, el portafolio es una herramienta de por sí, ¿no? Que menciona acá algunos autores, propone varios instrumentos y actividades propiamente que nos permiten evaluar, cuestiones del mundo real, impulsar las cuestiones de solución de problemas, entre otros, ¿no? Ventajas del portafolio virtual. Alguna de ellas, por ejemplo, es mostrar los avances del alumno, que pueden ser en este caso en equipo, pueden ser también, por ejemplo, en relación, como lo estaba mencionando hace un rato, en relación a sus demás compañeros también, ¿no? Tal vez pulsar o conectarme o enlazarme, por ejemplo, a la carpeta tal vez de otra sección, donde necesariamente yo pueda ver no tanto las grandes diferencias que pueden haber entre una sección u otra, sino también para ver, por ejemplo, otros tipos de temas o ver, por ejemplo, qué aspectos son los que me pueden suscitar de realizar tal vez algún otro tipo de pregunta. Estos aspectos van a ser aquellos que para nosotros, por ejemplo, van a permitir, como lo mencioné también hace un rato, los aspectos de reflexión, la reflexión que en este caso debe venir del propio aprendizaje de los estudiantes. Muchas veces, y en esto creo que el portafolio virtual, y por eso creo también que es importante reafirmarlo de por sí, permite como una herramienta la reflexión del mismo estudiante. Este estudiante reflexiona sobre su práctica
su práctica en clase de por sí, y también ve, por ejemplo, otros elementos de otros estudiantes. Puede ver comentarios, puede ver observaciones, por ejemplo, que realizan otros estudiantes, o tal vez en este caso sus mismos profesores, y ver, por ejemplo, cómo él también puede mejorar. Esa es la finalidad, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, en el caso de cuando se exponen algunos trabajos, ¿no? Y son visibles para los demás, hay algunos estudiantes, y creo que eso es una cuestión que ellos también deben de entender, que es un proceso de aprendizaje de ellos mismos, ponen algunos, ¿no?, trabajos, ¿no? Ven los trabajos y dice, profesora, mejor no coloco mi nombre, ¿no? Mucho roche, ¿no? Me siento mal, ¿no? O algo así. Creo que hay que entender, y es algo que, por ejemplo, siempre conversamos en clase, que cada estudiante tiene un ritmo diferente de aprendizaje de por sí, que la finalidad generalmente en el caso de educación, en el caso de la Escuela de Estudios Generales y en el caso fundamentalmente de San Marcos, es entender los procesos de aprendizaje de los estudiantes, es acompañarlos y que independientemente tal vez de esta situación de la nota de por sí, lo que es importante es que aprendan de por sí, que vayan desarrollando competencias. Entonces, este asunto del portafolio va a permitir ello. Es versátil porque podemos incorporar, por ejemplo, algunos otros elementos que podamos en este caso enlazar, como por ejemplo algunos videos, algunas entrevistas, algún otro material que en este caso se pueda, uno como docente, por ejemplo, puede incorporarlo. Además de ello, el estudiante, como lo había manifestado en algún momento, va a tener la oportunidad, en este caso, de ir mejorando, ¿no? Mejorando su propio aprendizaje, ver, como lo estaba mencionando, lo que hacen los demás, ¿no? No con la finalidad de copiarse, ¿ya? Pues yo generalmente cuando converso con algunos estudiantes, les muestro tal vez algunos otros trabajos de estudiantes en relación, por ejemplo, a temáticas, en relación eh, a cómo construyen, por ejemplo, o qué tipo de preguntas son las que suelen hacer. Yo les casualmente se le dice, no es copiarlo de por sí, ¿no? Es gestionar el aprendizaje o gestionar el conocimiento de otras personas, con la finalidad, en este caso, de mejorar propiamente mi manera de aprender. Ahora, esto también tiene que ver con las competencias que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando, ¿no? Nosotros hablamos de competencias como la finalidad que el alumno, eh, como parte, en este caso, de la clase, ¿no? Eh, Podemos desarrollar algunos aspectos teóricos, tal vez con él. Se pueden dar algunas indicaciones para la realización del trabajo, pero digamos que no es como tal vez hubo hace muchos años atrás, que tal vez se hacía bastante hincapié a cuánto sabe el alumno, ¿no? Un alumno puede mostrar, por ejemplo, en una prueba que maneja muy bien, digamos, algunos aspectos teóricos, pero de ahí, como se dice, al hacer, hay, como se dice, algún tramo también bastante largo, ¿no? Y en esta lógica del trabajo por competencias, a nosotros, por ejemplo, como docentes, nos interesa. Pongo un ejemplo. En el caso de, yo enseño el curso de métodos de estudio universitario para estudiantes de primer ciclo. Trabajamos, por ejemplo, algunos temas relacionados a monografía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una monografía? Los tipos que puedan haber, entre otros. Pero lo que a nosotros nos interesa, y nos interesa también, yo también soy parte de la plana de un conjunto de docentes, es que sepan hacerlo de por sí. Ahora, también hay monografías que son súper extensas, ¿no? 40, 50 hojas. Tampoco es para que crean que le vamos a pedir 40, 50 hojas a los estudiantes, no porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino porque es necesario medir antes que algunas cuestiones de cantidad de por sí, algunas cuestiones bastante precisas, ¿no? En relación, por ejemplo, a los procesos de redacción. Creemos en el equipo, por ejemplo, que si un estudiante es capaz de escribir un promedio de 3, 4 hojas ordenadamente, colocando citas, articulando párrafos, respondiendo a sus objetivos, ello, por ejemplo, es importante porque si en algún momento se le menciona, ¿no?, que puede usted ampliarlo a 20 hojas, el estudiante lo puede hacer. Tal vez en esta cuestión de tiempo no necesariamente es para eso. Bueno, y se pueden ver, como mencioné, competencias. En relación al portafolio, hay, como se dice, algunos pasos para seguir. Uno es tener claro el objetivo.
sobre qué es exactamente lo que yo quiero hacer, ¿no? Es como, por ejemplo, en esta ponencia, lo que es importante es lo que nosotros también vamos a realizar. En un primer momento estamos proporcionando, por ejemplo, un conjunto de conocimientos que en este caso sean útiles en perfilarnos, que el portafolio no aparece de por sí dentro de la práctica educativa, sino que es parte de un trabajo colaborativo que es fácil en este caso de concatenarse, ¿no? De engancharse en este caso con la parte tecnológica, que tenemos que escoger, por ejemplo, las evidencias, ¿no? Yo conversaba, por ejemplo, con algunos docentes, haciendo como una pequeña encuesta en relación a si ellos utilizaban portafolio, ¿no? Y por ejemplo, ellos me decían, Ivette me dice, pero sí nos han pedido portafolio, pero tenemos que colocar todo lo que hacen los jóvenes. Y yo le digo, si tú tuvieras la oportunidad de decidir qué es lo que ellos puedan colocar, ¿qué escogerías? Me dijeron que hacerlo del ensayo, que ellos vayan viendo los temas de sus demás compañeros, que vayan viendo, por ejemplo, los avances, cómo ellos han mejorado, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de trabajos en los cuales hacía hincapié, cómo han ido mejorando, ¿no? Lo mismo yo les comento, por ejemplo, en el caso de mis estudiantes, ¿no? Cuando ellos, por ejemplo, en una primera oportunidad me entregaban un trabajo, ¿no? Estamos hablando de estudiantes de primer ciclo, ¿no? Entregaban un primer trabajo y creo que algunos colocaban el link, ¿no? Solamente la URL de donde habían extraído la información. En un primer trabajo, por ejemplo, para ellos fue bastante sencillo. Le dije, bueno, jóvenes, está bien que hayan colocado el link. Bueno, algunos no lo habían hecho. La otra indicación, al menos consideren 4 autores, o 4 elementos para colocar una referencia. Luego era eso, ¿no? Pero ya digamos, posteriormente a la clase, y como ya teníamos liberado un material de estilo de publicación, de igual manera se les hizo hincapié, mencionándoles que si bien ellos ingresaban de esa manera, era importante en este caso que ellos tuvieran como mayores luces, sobre todo del curso propiamente. Una cosa es lo que vayan a encontrar en la web y otra cosa es lo que el curso muy generosamente les daba, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ellos podían estar viendo los 4 elementos con algunas dificultades, con alguna explicación de términos, bueno, entre otros. Pero más adelante, ellos en sus otros trabajos, ya ellos mismos, por ejemplo, se revisan y dicen, no, esto de acá va de esta manera, va en cursiva, no, así no se hace. Eso, por ejemplo, para mí es importante, porque los estudiantes, independientemente de que yo sea su profesora, de que le esté diciendo, mira, acá hay una dificultad, hay que ordenarlo, ¿no? Te estás alejando tal vez un poco de lo que creemos, entre otras, no lo sé, que ellos mismos vayan viendo, por ejemplo, su proceso de aprendizaje. Y esto es algo que, por ejemplo, yo me imagino que varios de los colegas que me están escuchando y cuyos cursos, por ejemplo, son cuestiones que ellos, cuestiones educativas propiamente, en los cuales ellos van mejorando, uno sí pregunta eso en clase. No pregunta, joven, ¿ustedes se acuerdan? Sí, profesora, me acuerdo de la primera. ¿Y cómo han ido mejorando? Sí, profesora, hemos mejorado. ¿Recuerdan cómo estaba tal texto? Sí, profesora. ¿Y ahora ven cambios? Claro. Algo importante es que yo lo diga o que tal vez tenga un captura pantalla de algún estudiante y lo pueda en este caso visualizar, ¿no? O sea, comparto la pantalla y evidentemente los jóvenes pueden verlo. ¿Qué es importante? Pero tal vez en este caso algo más rápido sería, por ejemplo, entrar en ese momento e ir identificando, no solamente de mi parte, enseñarles los cambios, sino que ellos también vayan viendo, por ejemplo, cómo han cambiado, cómo han mejorado en la parte del trabajo, ¿no? Eso es generalmente uno de los aspectos más importantes del portafolio. Por eso que también se hace necesario escoger las evidencias que en este caso puedan ser importantes para poderlo trabajar, ¿no? Planear la reflexión de lo aprendido, que es casualmente lo que estaba mencionando, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos con ello? Es que el alumno, y en este sentido creo que es importante eh, dirigirlo de esa manera, ¿no? Aunque trabajamos, por ejemplo, bueno, todos somos seres en formación al último, pero siempre es importante reiterar que la idea en este caso de ver los trabajos de otras personas, ¿no? Dar alguna apreciación u otra,
no tiene como finalidad propiamente mediar ni la autoestima, ni nada de eso, ¿no? Y más que todo, especificar a los alumnos, ¿no? Que en el caso de la universidad, en el caso de San Marcos, como en el caso de otras universidades también, la idea de mejora es una idea que en este caso es, bueno, la idea es continua, ¿no? Está aunada a su propio proceso de aprendizaje y que es, como le estaba mencionando, mucho más productivo ver también el trabajo de los demás, para ver, como se dice, qué aspectos son, nuevamente, lo que yo tengo que mejorar, qué aspecto el estudiante reflexiona. Algo importante es, en este caso, lo que como docentes nosotros, bueno, le hacemos reflexionar al estudiante, ¿no? Joven, mire, ¿usted cómo ve su trabajo? ¿Ve mejoras? O, por ejemplo, estudiantes que a veces, por ejemplo, no preparan un texto y le dicen, a ver, así se te ha enseñado que debes de trabajarlo, ¿estás segura? ¿Estás seguro que eso es así o tal? Entonces, algo es lo que uno indica como docente, algo es lo que indican ellos entre pares, que creo que es importante ese tipo de interacción entre estudiantes. Y otro aspecto que también es importante es la reflexión que realiza el propio estudiante del trabajo de los demás y del trabajo propiamente. Esa es la lógica de la construcción de portafolio. Y luego, algo que también es bastante importante en el proceso de construcción, tal vez de los mismos trabajos y de la misma presentación, es definir los procesos de evaluación. El estudiante como tal debe tener con bastante claridad cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta para los procesos de evaluar de por sí, ¿no? Recordemos que los procesos de evaluación nuevamente apuntan a cuestiones de toma de decisiones, ¿no? Apuntan a cuestiones generalmente de mejoras, con la finalidad de mejorar la evaluación educacional, en este caso, mejorar los mismos procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Bueno, en el caso del portafolio de evidencias virtual, bueno, esto está en la parte teórica acá que menciona. El portafolio de evidencias virtual generalmente se escribe, como menciona ahí, o se circunscribe en este caso a 3 tendencias. Nuevamente, lo que yo mencionaba, que se explican en este caso el aprendizaje, la participación de nosotros también como docentes, como mediadores de situaciones que favorecen la reflexión y el propio aprendizaje significativo de los mismos estudiantes, ¿no? Por eso también mencionaba que es importante, ¿no? Tal vez nosotros, en este caso, como docentes, tenemos promedio de 16 sesiones, ¿no? Tal vez no podamos tener en todo, o sea, todo el trabajo, que también podría verse, pero tal vez en algunos trabajos específicos, ¿no? Generalmente los trabajos que son, como se dice, el producto, en este caso, del curso, ¿no? Eso podría ser, en este caso, una opción. Además de ello, también creo importante que hay algunas situaciones que se denominan, cuando uno va casualmente incorporando en este tipo de trabajo, los denominadas pruebas, ¿no? Dice, hay que testear si evidentemente funciona, ¿no? Hay que poner un piloto, ¿no? Hacerlo en este caso también, eh, tal vez con una sección, en este caso, hacer una prueba, ¿no? Colocar, por ejemplo, hasta cómo sería el tipo de comunicación que uno puede tener con los jóvenes, eso se podría hacer, y lo demás, como se dice, eso puede ser una semana, y lo demás semanas duplicarlo, ¿no? En todas las demás secciones, ¿no? Eso, por ejemplo, es factible que se pueda hacer, ¿no? O que el estudiante, por ejemplo, realice una lista, en este caso, de apreciaciones y las pueda compartir en clase, ¿no? Hasta, por ejemplo, tal vez algo que nosotros, por ejemplo, tal vez nos hayamos equivocado, ¿no? Voy a decir, profesora, en tal clase yo vi, o en tal trabajo yo vi esto que estaba acá y parece que usted no lo vio, ¿no? O sea, también nos vamos a encontrar con ese tipo de preguntas, ¿no? Recordemos que el estudiante sanmarquino tiene un pensamiento crítico eh, muy, muy especial, muy enfático también en algunas cosas, ¿no? Entonces, tal vez por ahí, ¿no? Verlo y mejorarlo, o darle a entender que, por ejemplo, en determinados contextos, no lo sé, de acuerdo a la variante que nosotros podamos haber encontrado. Vamos a seguir. Un ratito. Sí, un ratito, por favor, tenemos un problema con la pantalla. Un ratito.
Listo. A ver, un ratito acá. Ya. Listo. Ya, perdón. En relación a este portafolio de evidencias virtual, está, como estaba mencionando, ¿no? Hay tendencias para poderlo hacer. No es que a las personas, por ejemplo, se nos ocurra ni nada de eso, sino que prácticamente está, como se dice, circunscrito a cuestiones de que por qué surgen necesariamente. Una de ellas es particularmente la construcción del pensamiento, como lo menciona ahí, y aprendizaje, según esta propuesta sociocultural, ¿no? De que generalmente, como se dice, nosotros vamos aprendiendo también de lo que van, como se dice, haciendo otras personas y propiamente del contexto, independiente también en relación a los instrumentos que podamos encontrar para el trabajo, ¿no? El impacto de las nuevas tecnologías en educación y sobre todo en esta situación, ¿no? Como lo mencioné a inicio de esta ponencia, está más que todo relacionado a cómo ir gestionándolo, ¿no? Lo demás, poniéndolo de esta manera, es sencillamente una cuestión de gestión propiamente de las mismas evidencias, gestionar en realidad, si es que realmente lo que nosotros queremos es el aprendizaje de nuestros estudiantes. No solamente va por el hecho de almacenar la información, sino de ver, por ejemplo, de qué otras maneras los estudiantes pueden verlo, poder tener algunos aspectos mucho más dinámicos. Eso, por ejemplo, ayudaría muchísimo en clase, enriquece. Muchas veces nosotros yo también tengo clases en la universidad de por sí, tenemos varios, ¿cómo se dice? Eh, Varios temas para poderlo trabajar ordenado en nuestra clase y todo, ¿no? Pero podemos dar pie a través de este instrumento o de esta herramienta propiamente, una manera en que el estudiante también puede participar aún más de la clase, desde otra perspectiva, que no sea solamente la persona que te está escuchando, que ha hecho su tarea, ¿no? Sino que, digamos, contribuye de una u otra manera mucho más con la clase y también con su propio aprendizaje y por lo tanto todos salen beneficiados. Yo estimo que, por ejemplo, trabajando este asunto de portafolio, el portafolio digital, para nosotros, por ejemplo, puede ser muy enriquecedor. Me imagino que en el caso de algunos colegas que también lo utilizan, muy enriquecedor, por ejemplo, para el aprendizaje, ¿no? Podemos obtener, pienso, mejores resultados. Bueno, y como lo mencioné hace un momento, relacionado también al aprendizaje por competencias, ¿no? Nuevamente, he mencionado que el estudiante también lo que debe de hacer de por sí, ¿no? No solamente, nuevamente mencionándolos, no solamente están las cuestiones de contenido, ¿no? Las cuestiones de saberes, sino también están las cuestiones de hacer, que son los sílabos que marcan, por ejemplo, en el caso de la universidad, ¿no? Y en el caso de San Marcos, pues aún más, ¿no? Ahora, las evidencias que se pueden incluir, ¿no? Estas evidencias van a devenir, en este caso, de los mismos productos que nosotros, por ejemplo, hayamos trabajado, ¿no? Pueden ser la cantidad de trabajos, por ejemplo. Se pueden ver, por ejemplo, los ensayos, algunos videos, algunas fotografías, las monografías, ver unas cuestiones de trabajo. Entre otros también, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, y esto creo que cada uno lo sabe por la misma lógica de su curso, qué aspectos, por ejemplo, cree que son más importantes, tal vez para cuestiones de piloto, como lo me estaba mencionando, ¿no? Yo siempre soy de la idea de que a veces, ¿no? A nosotros también como docentes nos presentan un conjunto de herramientas y uno se emociona, ¿no? Ocurren generalmente dos cosas, ¿no? O generalmente uno se emociona porque dice, ay, los voy a usar, no voy a usarlo todo de por sí. O también viene la otra parte, ¿no? La otra parte es, tengo que hacer eso más. O sea, hay dos elementos. En el primero, para el primero y para el segundo, o sea, la emoción y el otro que podemos tomarlo en este caso como un tipo de problema, puede ser el hecho de primero, nuevamente, pilotearlo, testearlo de por sí, ¿no? Y ver qué aspectos son los que yo puedo ver. Eso pienso yo con bastante certeza tal vez, que debemos de estar viendo, por ejemplo, qué aspectos del curso podríamos trabajar en algún primer momento, ¿no? Y luego, como se dice, ir incrementándolo, ¿no? Para que podamos, como se dice, gestionarlos de manera adecuada.
Bueno, los aspectos que en este caso yo puedo considerar cuando trabajo una rúbrica, entendemos que la rúbrica en este caso, la rúbrica nos permite evaluar propiamente con cuestiones de mejora, por ejemplo, hay diferentes criterios, pero son criterios que en este caso están asociados al mismo trabajo. Por ejemplo, alguna puntualidad, la puntualidad que debe tener, por ejemplo, los estudiantes para la entrega de los mismos trabajos, el orden, la presentación de cada uno también, en el caso de los estudiantes, pueden presentar su propio portafolio también, ¿no? Eso también, por ejemplo, se puede hacer. Como estaba mencionando, hay varias maneras de poderlo trabajar. Una de ellas es que nuevamente los estudiantes puedan presentar su propio portafolio. Otra es que el docente, por ejemplo, tenga todas las evidencias de sus estudiantes, por ejemplo, en un portafolio. También es donde los estudiantes lo que pueden hacer, por ejemplo, es incorporar su información. Todo eso se puede hacer, dependiendo qué es lo que se desee. En el caso de los estudiantes, nuevamente podría ser en este caso que los mismos estudiantes lo construyan y que te den el link en todo caso y tú lo puedas evaluar. En ese caso sale la fecha, todo lo que se pueda trabajar, ¿no? Bueno, otros aspectos que también en este caso son importantes es cómo los estudiantes, y en esto creo que los estudiantes en la universidad son bastante creativos, ¿no? En la utilización de plantillas, en la utilización de fuentes, ¿no? Uno puede darles, por ejemplo, algo eh, bastante, no tanto básico, pero sí algunos elementos que deban de estar, y en base a esos elementos los estudiantes pueden trabajar otros. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de la clase propiamente, hay como algunos tiempos nuevamente, ¿no? Que uno, por ejemplo, tal vez no permite también por este mismo asunto de la no virtualidad del trabajo a distancia, que tal vez en un aula sí se hubiera podido ver, ¿no? Hay momentos en que los estudiantes pueden interactuar también, ¿no? Pueden expresarse también, ¿no? Que en este caso lo pueden hacer a través propiamente de los trabajos, ¿no? A través, como se dice, de un link de una web. Okay. Bueno, ahí tiene algunas referencias. Y ahora un ratito, por favor. Un ratito. Ahora, existen varios formas, en este caso, de ir colocando las evidencias de por sí, ¿no? Cómo crear portafolios. Uno de ellos, que es la parte, creo, bastante, o la más sencilla, es a través de Google Drive. Y la otra, también aprovechando que nosotros tenemos, como se dice, nuestras cuentas de la universidad. Yo puedo crear, por ejemplo, ¿dónde estamos? Un ratito, por favor. Puedo crear, por ejemplo, mi portafolio digital, y puedo ir, lo mismo que nosotros hacemos en gestionar carpetas, ojo, pero no solamente es las carpetas de por sí, ya lo voy a explicar, por favor. Está el portafolio virtual o portafolio digital, que también se le denomina. En la parte interna, yo puedo ir trabajando algunos elementos. Por ejemplo, puedo colocar el sílabo del curso. Puedo tener, por ejemplo, los materiales de mis... Está en la pantalla, si no, un ratito. Ya, ok, el sílabo del curso. Puedo tener en este caso mis secciones que en este caso están a cargo, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de orden, puedo poner la sección 1. Puedo colocar, por ejemplo, mi otra sección, sección 13. No solamente secciones, ya, un ratito, por favor. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo 6 secciones, pero no lo vamos a hacer así, ¿eh? Solamente vamos a colocar 3.
Dentro de mis secciones, por ejemplo, yo puedo tener mi material, las evidencias que yo creo que en este caso son importantes, ¿no? Pero puedo tenerlo, por ejemplo, por semana. Semana 1, y puedo en este caso ir ordenándolo. Bueno, son maneras de verlo. Puedo ordenarlo así. Sección 1, sección 13, y puedo darle en este caso el link a mis estudiantes. Puedo compartirlo. Las secciones son las mismas que en este caso van a aparecer en mi Drive. Un ratito, por favor. Lo que hago, por ejemplo, es darles link a mis estudiantes y ellos pueden ir colocando la información de por sí. Esa es una opción para poderlo trabajar. No es la más vistosa, no es que usted mencionó, profesora, que había algunas cuestiones de interacción, que el estudiante, ¿no? En este caso yo veo que usted lo hace. Claro, yo lo puedo trabajar y nuevamente puedo ver los trabajos de mis estudiantes, ellos también pueden ver todo lo que hay en esa carpeta. Esa es una manera de hacerlo. En esta parte, si tú te percatas, no hay mucha interacción del estudiante. Lo único que tendría que hacer, yo le mando el enlace y él lo que haría sería incorporar información en cada carpetita. ¿Sí? Esa es una manera de hacerlo. Si por cosas de la vida, yo como docente, en este caso tengo algún otro curso, no lo sé, o trabajo, no lo sé, en algo también relacionado a esto de este tipo de trabajo, yo lo puedo mostrar, por ejemplo, en el caso de otros estudiantes. Finalidades de aprendizaje más que todo. Eso se puede hacer. Pero acá no se ve tanto cuestión de estudiante. Lo único que uno va a ver cuando uno abra, por ejemplo, la carpeta, va a ver si el estudiante ha presentado tal vez su trabajo en la semana 1 o 2, el mismo estudiante va a ver los trabajos de los demás, más nada. ¿Sí? Otra opción. Ya. Si entran acá hay, por ejemplo, hay algo que se llama el Google Sites, ¿sí? En el cual me permite, por ejemplo, ir trabajando una página web. Te dirán, profesora, a mí me dijeron que era portafolio digital, no página web. Usted está haciendo página web ahorita. No. Se puede trabajar. Mira, aprovechando nuevamente lo que nos da la universidad, ¿no? Yo puedo crear un sitio web, en este caso en blanco. Acá hay para crear el nombre de la clase, si está viendo, el nombre del club, la experiencia. Acá hay, por ejemplo, para presentación del mismo estudiante. Bueno, esto es currículum, ¿no? Si yo, por ejemplo, le quiero dar acá la creación de la página, ¿no? Un ratito, por favor. Acá el estudiante puede colocar información, puede colocar, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos interactuar con ellos, sus logros, sus fortalezas, sus objetivos, de manera personal lo que él desee. Pero también yo puedo colocar algún tipo de información, ¿no? Vamos a verlo por así. Nombre de un alumno, por ejemplo. A ver, un alumnito. Por ejemplo, una alumna, ¿no? Geraldine Cruz, a ver, cambiarle el nombre. Geraldine Cruz realiza un tipo de trabajo, su experiencia de aprendizaje en mi curso, ¿no? Por ejemplo, curso de métodos, ¿no? Puede tener, por ejemplo, de todos los cursos también. No, tampoco es que, a ver, más o menos así, ¿no? Algunos dicen, profesora, entonces un estudiante va a tener, por ejemplo, un portafolio de su curso, luego va a tener uno de, uno de redacción, uno de cultura ambiental, de biología. Entonces el alumno va a tener un montón de portafolios. Entonces, la idea
tampoco es en este caso como dispersar tal vez al alumno o ponerle a hacer algunos tipos de trabajo, demasiadas páginas web. Nuevamente, creo que es importante que el estudiante, por ejemplo, vaya mejorando también él mismo en algunos aspectos y organizándose también esto, ¿no? Esas son cosas que uno, digamos, conforme va viendo este asunto de la práctica pedagógica, en nuestra propia práctica, vamos viendo qué aspectos, por ejemplo, cambiar. Por ejemplo, un curso es el método de estudio universitario. Pero si fuera, por ejemplo, no sé, ¿no? El curso de redacción, por ejemplo, de alguna colega, podría poner solamente acá curso de primer ciclo, ¿no? Y los cursos de primer ciclo, cada uno estaría, digamos, mencionándose en la parte de abajo, por ejemplo, ¿no? En este caso, que es mi curso de método de estudio universitario, los estudiantes pueden colocar, nuevamente, acá va el nombre, caso de Geraldine Cruz, por ejemplo. El estudiante puede conocer los logros que él tiene y dice de qué logros te sientes más orgulloso, ¿no? Y puede ir, por ejemplo, contestándolos también, ¿no? Logros, bueno, no sé, bueno, en esta parte, ¿no? Me siento, ¿no? Puede mencionarlo, por ejemplo, ¿no? Me siento bastante orgullosa por esto y aquello, ¿no es cierto? Puede ir viendo, como también se dice, algunos aspectos que pueda mejorar. Algunas de mis fortalezas, por ejemplo, disciplinada en este caso para estudiar, ¿no? Disciplinada para respetar mis horarios, ¿no? Mis horarios para entregar puntualmente mis tareas. O sea, no me estoy escribiendo por si acaso, ¿no? Entre otros, eso puedo en ese caso trabajar, ¿no? ¿Qué habilidades estás trabajando, no? Esta puede ser, por ejemplo, una manera en que el estudiante también puede verlo, ¿no? ¿Qué habilidades estoy trabajando? Por ejemplo, organizar adecuadamente, por ejemplo, potenciar mis hábitos de estudio, ¿no? Mis hábitos de estudios, puedo colocar un mejor aprendizaje, ¿no? Esto puedo colocar, ¿no? Como estudiante puede ver eso, puedes colocar acá algún dibujo, ¿no? Que me permita, por ejemplo, trabajarlo. Y puedo hablar del curso de métodos de estudio, ¿no? Puedo colocar una imagen, ¿no? O sea, la profe me cae bien, que yo coloco una imagen, por ejemplo, en Google referente al curso de métodos de estudio. Un ratito, me incomoda esto acá, ¿no? Puedo colocarlo. Tal vez me dicen, por ejemplo, por qué es importante el curso, ¿no? Puedo colocar, el curso de métodos me ayuda a tal o cual aspecto, ¿no? Es importante, ¿no? Porque me permite, ¿no? Y acá uno le puede decir que coloque la competencia que se encuentra en el sílabo, ¿no? Eso tal vez puede hacer. Ahora, yo quiero que el profesor, por ejemplo, vea mis tareas, ¿no? También lo puedo ordenar. Puedo colocar acá una primera imagen, por ejemplo, a ver, lo que les mencionaba, ¿no? Un ratito en relación al trabajo de monografía, ¿no? Un ratito, hay varias cositas por acá. ¿No? Puedo ir colocando de esa manera y el estudiante puede ir enlazando, por ejemplo, colocando, ¿no? Enlazándolo al primero, por ejemplo, primer avance. Y lo que puede hacer es linkearlo,
O sea, yo como Geraldine en este caso, linkeo mi trabajo y lo coloco en el lado de acá. Los otros trabajos, por ejemplo, segundo avance, trabajo final, puedo ir incorporando y el estudiante lo que realmente realiza es colocar en este caso el link de por sí. Inserta el link, ¿sí? Y ese link, yo, docente, que estoy revisando en este caso el trabajo del estudiante Geraldine, veo y voy viendo su trabajo y el mismo estudiante va viendo su avance. Además de ello, ¿qué puede hacer? Puede también incorporar alguna otra información, ¿no? Primer avance, segundo avance, tercer avance, o algún otro tipo de trabajo que en este caso pueda tener. Bien, esta sería la parte de la explicación. En esta sección, pues no necesariamente yo explicaba como se dice las 2 horas de por sí, es que cada profesor, no sé si tiene alguna otra pregunta, pero la idea sería construirlo, ¿sí? Acá tienen algunos otros botones, por ejemplo, estos son los diseños que generalmente uno utiliza, ¿no? Que son, en el caso de la plataforma, por ejemplo, es bastante intuitiva de por sí, ¿no? Me permite ir trabajando, por ejemplo, me permite colocar en páginas también, páginas que están acá, inicio, clases, actividades, yo puedo incorporar otras también, ¿no? Puedo incorporar tal vez de otros cursos, no lo sé, como lo estaba mencionando también, ¿no? Por ejemplo, algún curso, creo que es biología para las ingenierías. Y puedo incorporarlo acá también. Eso es algo que puedo trabajarlo, ¿no? Puedo colocar algún tema, puedo ir cambiándolo, ¿no? Esto ya es una cuestión, una cuestión, por ejemplo, de gusto, ¿no? Hasta la tipo de letra, bueno. Esto ya, como se dice, son cuestiones de diseño que se pueden realizar. Lo que es en este caso importante es ir identificando, por ejemplo, para qué lo hago, cuál es la finalidad que te tengo en este caso, cuál es la lógica que podría trabajar. Un estudiante, ¿no? Si por cosas de la vida, por ejemplo, en algún momento tendríamos alguna supervisión, algún tipo de trabajo o algo, o el mismo estudiante, ¿no? Independientemente de las cuestiones de supervisión, el mismo estudiante, por ejemplo, desea ver cómo ha ido trabajando, ¿no? A menos que borre evidentemente lo de la página, pero va quedando, por ejemplo, y esto es algo bonito, ¿no? O sea, no solamente, por ejemplo, está la cuestión de la parte teórica, ¿no? De los cursos, ¿no? Sino también la parte práctica que ellos hacen y también hay una cuestión no solamente racional, sino también una cuestión emocional que creo que es importante trabajar con los estudiantes, ¿no? Que ellos vayan viendo, por ejemplo, sus trabajos, ¿no? Yo la escuchaba atentamente a la doctora Tula cuando decía, pues, que nosotros poníamos los cimientos en el caso de los estudiantes, ¿no? Que ellos, pues, el primer ciclo, como se dice, educación a distancia de la universidad, ¿no? Entonces, cómo uno va a calar, por ejemplo, en este tipo de estudiantes, ¿no? En el cual ellos mismos van a ver sus trabajos, ¿no? No solamente los trabajos que puedan tener en físico, puedan imprimir, sino que esto va quedando como evidencia de lo que ellos hicieron y cómo empezaron de por sí. Y cómo también en el caso de San Marcos da un tipo de apoyo para ellos, ¿no? Cómo los apoyó, cómo ellos van viendo su progreso también. Creo que esto del portafolio digital, como en este caso como herramienta, es algo que debe de incorporarse, ¿no? Eh, bien, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, algo. Eh, señor Alexis, ¿está por ahí? Dígame. Muchas gracias, Alexis. Gracias. La idea es trabajarlo, ¿no? Tipo taller también.
Ok. Si no hay preguntas, puedo trabajar, seguir construyendo lo del portafolio. También es una opción. Ah, ya, ok, lo veo. En mi asignatura dice cada estudiante su portafolio. Excelente, maestra. Sí, permite los procesos de retroalimentación de una muy buena manera, como usted está mencionando, ¿no? Ujú. Exacto, maestra, ¿no? Sí. La rúbrica en este caso nos permite este tipo de evaluación, ¿no? No solamente en este caso como le estaba mencionando hace un momento, no solamente en cuestiones de aspecto conceptual, ¿no? En cuestiones las cuestiones procedimentales, actitudinales, que son en este caso bastante importantes para el trabajo, ¿no? Y también para nosotros mismos ¿cómo dice? La satisfacción que debe tener en este caso cada docente, ¿no? Referente a su tipo de trabajo. ¿Ya? Ujú. Muchas gracias, Alexis, muy amable. Bueno, vamos a seguir trabajando ¿no? Por ejemplo, está en esta parte están las clases, está la parte de actividades, por ejemplo, en mi parte de inicio, ¿no? Yo puedo conversar, puedo explicar esta situación de acá, puedo explicar sobre mí también, ¿no? Vamos a cambiar el nombre de la alumna Geraldine para que es, Google Size sea prácticamente para mí nada más, como docente y ver cómo yo tal vez lo pueda efectuar, ¿no? Puedo hacer uno como docente, donde puedo tener todos mis cursos. Vamos a hacer eso primero, porque todavía no hay muchas preguntas, pero podemos ir trabajándolo así. Primero voy a hacer uno como Ivette, y otro vamos a rescatar igual a la alumna Geraldine, ¿no? Voy a explicar, lo voy cambiando, en este caso lo voy escribiendo en este lado de acá. Intuyo que los docentes me están siguiendo, ¿no? Si tienen alguna duda, me dicen para volver a repetir en todo caso. Voy a colocar un nombre que es criado. Puedo mencionar, yo docente, en este caso, que quiero decirle a todos cómo trabajan mis estudiantes, puedo trabajarlo así, ¿no? Puedo mencionar, cuenta algo sobre ti, dice a los visitantes de tu sitio web, ¿no? Entonces yo puedo mencionar, como es mi caso, ser docente de por sí, no puedo mencionar docente del curso de métodos de estudio universitario, de la Escuela de Estudios Generales, por partes, de la de San Marcos. Puedo mencionarlo para que todos mis estudiantes puedan verlo, ¿no? Puedo decir qué es lo que me interesa. Puedo mencionar, por ejemplo, me interesa a mis estudiantes. Mis estudiantes aprendan, ¿no? Puedo ir colocando, como se dice, mi información, ¿no? Me interesa que mis estudiantes aprendan procesos de aprendizaje, aprendan procesos de escritura o los procesos de redacción, ¿no? Puedo colocar esto, puedo indicar también, ¿sí? Que desarrollen y mejoren o colocar sus hábitos y técnicas de estudio, que además sean capaces de presentar un trabajo, sustentar un trabajo
monográfico bueno, son algunos elementos, ¿no? Vamos a explicarlo con impacto. Puedo colocar eso. ¿De qué me siento orgulloso? Bueno, puedo colocar también acá de qué me siento orgullosa, qué fortalezas tengo, ¿no? En qué, por ejemplo, coincide con la alumna de la línea de hace un rato, disciplinada, respetar mis horarios, potenciar mis hábitos de estudio. Puedo escribir esto que está acá. Tal vez lo puedo pasar esta página de inicio, lo borro, ¿no? A ver si en el caso, un ratito, listo. Puedo escribirlo de esta manera. Puedo colocar también la sumilla del curso de métodos, ¿no? Voy a mi sílabo, por ejemplo, un sílabo del curso. Dígame. Ujú. Ay, qué bien. Bastante interesante. Sí. El caso de Google, por ejemplo, tiene bueno, de G Suite, que generalmente es el que tiene el caso de la San Marcos, nos permite, por ejemplo, a nosotros tener un conjunto de herramientas, ¿no? A veces, por ejemplo, uno ingresa acá al Drive de por sí, ¿no? Y tiene, por ejemplo, el orden de las carpetas, está todo muy bien, ¿no? Tenemos en el caso del Google Meet, tenemos más cosas. Pero cuando uno ingresa, como se dice, en esta parte de acá, donde están las aplicaciones de Google, hay un mundo de por sí. Hay varias de las cuales podemos usar. Y lo más interesante es que muchas de ellas, por ejemplo, se relacionan, ¿no? Están vinculadas unas a las otras, es decir, no son como islotes, ¿no? Una por acá, la otra por allá. En el caso, por ejemplo, del Drive, con el caso del aula, de las aulas el aula, bueno, Google Drive con el aula virtual en el caso de Classroom, pues eso ocurre. Y en el caso, por ejemplo, de G Suite también, ¿no? Yo puedo vincularlos, por ejemplo, que es lo que ahorita vamos a trabajar, y poder en este caso tener una mayor interacción, ¿no? Lo que acá se debe favorecer es generalmente estos procesos de dinamismo, de interacción que deben en este caso de existir de por sí. No representa, como se dice, mayor trabajo para el docente, excepto en la parte inicial. Si ustedes se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo es construyéndola desde cero. No tengo algo que digan, la profesora ya lo tenía hecho, no se está demorando nada, ¿no? Ustedes están viendo en tiempo real, ¿no? Lo que yo estoy, por ejemplo, trabajando, ¿no? Cómo lo voy arreglando, cómo voy mejorando, cómo puedo ir colocando algún tipo de información. Y, por ejemplo, es bastante ventajoso, ¿no? Uh-huh. Sí, como menciona en este caso la misma profesora Ana Paucar Retuerto, ¿no? Sí, es bastante interesante de por sí, ¿no? Uh-huh. Ahora, para poderlo trabajar, vamos a ir viéndolo, vamos a avanzar un poco parte del portafolio, para que vean que no es, en este caso, como se dice, difícil, ¿no? No es algo, como dice, dificultoso de por sí, ¿no? Eh, por ejemplo, puedo colocar alguna información sobre el SILA o colocar mi sumilla para que el estudiante sepa de qué se trata el curso, ¿no? Puedo verlo, encuentro mi sílabo, por ejemplo. Un ratito, por favor. Puedo ir colocando información de tal manera que me permita, en este caso, trabajarlo.
puedo tener eso para, como se dice, para todos mis cursos. Puedo ir minimizando en este caso el tamaño también. Verlo de otra manera, ¿no? Esta es la sumida del curso, ¿no? Puedo buscar algún tipo de imagen. Ahora, sugerencia, yo generalmente lo que había hecho, o lo que se suele hacer, es tener un conjunto de imágenes, ¿no? Listas, para ir colocándolos, ¿no? Acá yo había puesto mi sílabo, tengo mi monografía, puedo colocar mi imagen del sílabo, imagen del curso de métodos también. Entonces, y es mucho más sencillo, por ejemplo, poder trabajarlo de esa manera, ¿no? Ahora, luego yo ya tengo, por ejemplo, el curso de métodos, ya más o menos me he presentado con mis estudiantes, ¿no? Lo ordeno, que se vea más ordenadito, logros, fortalezas que vaya tener tu profesora, los objetivos del curso, algo que a mí, por ejemplo, me interese, ¿no? Alguna recomendación, ¿no? Tal vez yo no quiero compartir o no quiero colocar, por ejemplo, mis logros de por sí, o puedo colocar en este caso algo que yo crea que es importante. Por ejemplo, ¿no? Siéntete en confianza, alguna recomendación, ¿no? Eso, por ejemplo, se puede trabajar, ¿no? Luego, puedo pasar a mi curso. Puedo duplicarlo, puedo ocultarlo, puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, en el curso de biología, ¿no? Por ejemplo, un ratito, que ahí había colocado lo de clases de por sí, pero puedo colocar mío, ¿no? Por ejemplo, o por secciones de por sí también, ¿no? Puedo colocar sección 1, ¿no? Las imágenes, bueno, esto ya es cuestión de ir cambiando las imágenes y eso, ¿no? Entonces lo pueden ir, por ejemplo, ordenándolo. En la sección 1, por ejemplo, me interesa, ¿no? Un ratito. Puedo colocar el horario de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en un ratito. ¿No? Por ejemplo, los jóvenes a veces tienen también como un nombre, ¿no? Por ejemplo, para denominarse, ¿no? Puedo colocarlo acá también, ¿no? Los ingenieros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la sección 1 denominada los ingenieros, ¿no? Voy a escribirlo. 1, autodenominada, ¿no? Denominada. Los chicos mismos a veces tratan de identificar su misma carrera, ¿no? Pues autodenominada, vamos a poner, ¿no? Los ingenieros del mañana. Ingenieros del mañana, ¿no? Puedo colocar esto que está acá. Para que no se vea feíto este asunto de... Sí, ¿no? No se vea, dice los ingenieros entre comillas, ahí no suena, no se escribe, no se ve muy bonito, ¿no? Autodinar, los ingenieros de mañana, son estudiantes, escribirlo, poseen el horario de 8, el horario de clases, puedo colocarlo de 8 a 1, los días miércoles, ¿no? Colocarlo, ir ordenándolo conforme a lo que yo voy queriendo. Puedo hacer también, por ejemplo, entre ellos, qué trabajo de los que ellos han estado presentando, por ejemplo, eh, son los mejores, ¿no? Mejores en el sentido de que tal vez sus mismos compañeros dicen, no, mi trabajo de mi compañero, como decís, es mucho mejor, ¿no? No necesariamente para que el otro se sienta mal, sino que tal vez entre ellos mismos reconocen y quieren hacer algún tipo de
no sé, de votación o ver este tipo de cosas que ellos se puedan sentir mejor. Puedo colocar lo que, no sé, a veces, en el caso de Google es muy sugerente, pero bastante sugerente, ¿no? Y no permite, por ejemplo, algunas cosas. Un ratito. Yo puedo colocar algunos temas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo estaba deseando hace un rato. En relación a lo de la monografía de por sí, puedo colocar primer avance. Bueno, en este caso voy a poner una misma imagen, la misma imagen, pero puedo colocar segundo avance, puedo colocar producto final, ¿no? Por ejemplo, en el primer avance yo puedo indicar algunos aspectos, ¿no? En el primer avance, el avance de la monografía. Se considera, no puedo colocar algunos, o se ha considerado, porque ya es un trabajo que ya se ha realizado, se ha considerado la entrega del primer capítulo, entrega de la portada, ¿no? El índice, el primer capítulo, referencias, evidentemente para los procesos de corrección, casualmente es algo que conversábamos con los jóvenes, las referencias son bastante importantes, ¿no? Las referencias y el apéndice, ¿no? O los apéndices, ¿no? Por ejemplo, ya tienes uno, ¿no? Ya tienen uno que vendría a ser en este caso la matriz de la monografía, ¿no? La matriz de la monografía, que es de insumo más que todo. El segundo, en este segundo avance, ¿no? Y en este segundo avance se ha considerado la entrega de la portada del índice, el primer capítulo corregido, ¿no? El segundo capítulo, las referencias, los apéndices, las conclusiones, ¿no? Esos son elementos que yo puedo ir considerando, les voy precisando, por ejemplo, lo que tal vez debe estar, ¿no? Producto final, ¿no? Puedo colocar también esta parte de acá. El producto final incluye, ¿no? Además de los, para no redundar tal vez en lo mismo, entendiendo que tiene 2 capítulos la monografía, ¿no? Monografías que tienen un poco más. Ok, un ratito.
La emoción se borró todo. Ya. Ejemplo, son productos, ¿no? Yo quiero colocar una imagen, bueno, no sé, por ejemplo, antiplagio, ¿no? Software antiplagio, ¿no? Quiero colocar una imagen cualquiera, por ejemplo, y puedo ver, ¿no? Que el estudiante también debe colocar el informe de antiplagio, ¿no? Puedo escribir eso. Generalmente uno lo que hace es guardar las imágenes, bueno, eso es para todo trabajo de subida de imágenes al caso de Google y seguir viendo bueno, qué trabajos pueden haber, ¿no? Qué imágenes pueden haber para luego sencillamente ir cambiándolas. Mm, no, no, un ratito. Repito, solamente que no puedo. Ir cambiando la imagen de monografía que pusimos hace un rato, ¿no? Que estoy en la lacto no se ve mucho algunas cosas. Bueno, esa es una manera, ¿no? Tengo los trabajos, por ejemplo, esto está estructurado, por ejemplo, en la sección 1, de lo que a mí como profesora me interesa. Luego, un ratito acá, puedo colocar, por ejemplo, ¿no? Tengo las monografías o dárselas a mis estudiantes, ¿no? Colocarlo un ratito. Un ratito. Tengo el enlace y puedo enlazarlo, por ejemplo, si quiero enlazar tal vez la página, ¿no? Esa sería una opción, o enlazar propiamente el trabajo, ¿no? Insertar un enlace. Eso también, por ejemplo, para mí es una opción. ¿Sí? Quiero enlazarlo, por ejemplo, a matemáticas, quiero enlazarlo a mi sitio web, quiero enlazarlo a otra opción. También en este caso, si quiero insertar un enlace. Eso también puedo conectarlo, por ejemplo, con mi otro trabajo. Otra manera. Un ratito. Esta parte acá. Uy, ya me está compartiendo. Un ratito, por favor. A ver. Puedo insertar, por ejemplo, un enlace. Me encuentro acá. Enlace de mi Drive. Yo he colocado sección 1 acá. Vamos a editarlo, por si pone el nombre. Por ejemplo, puedo colocar primer avance.
Un avance de por sí. Puedo ponerlo, por ejemplo, cualquier persona de San Marcos. Que lo puede editar también. Insertar. Ya. Otra opción. Este es en el caso yo como profesor que me permite tener otra manera, otro aspecto es si quiero publicarlo, ¿no? También, por ejemplo, lo puedo colocar de esta manera. Acá es para cuestiones de configuración, como en este caso se quiere visualizar. Acá hay aspectos de publicar. Yo quiero publicar la información, va a salir de esta manera, ¿no? Dirección y el Criado Dávila. Cualquier usuario de la San Marcos puede gestionarlo. También, en este caso, puedo mencionarlo o puedo ver también que otras personas lo puedan ir incorporando información, ¿no? Algún enlace, los enlaces que yo tal vez quiera colocar, ¿no? Si lo publico, por ejemplo, yo puedo darles, por ejemplo, el link a los mismos estudiantes para que ellos puedan verlo, ¿no? Puedo configurar la publicación, puedo ver el sitio web publicado. En este caso, por ejemplo, sale la sección 1, la monografía, entre otros, ¿no? Revisar cambios, configurar esta es la parte de configuración de la publicación. Revisar los cambios, si quiero, por ejemplo, va la redundancia, realizar algunos cambios en mi trabajo. Puedo anular la publicación, también puedo hacer eso. O sea, ya no quiero que mi sitio, por ejemplo, en este caso sea público, ¿no? Yo, no, esto que está acá está mal, no tengo errores de por sí. Lo que puedo hacer es anularlo, pero yo lo anulo en este caso para que los demás no lo vean, digamos, en la web. Pero en este caso yo lo puedo editar. Lo mismo pasa cuando estamos trabajando lo de Classroom. En el aula, por ejemplo, no sé si ha pasado que uno no elimina de por sí las clases de por sí, sino solamente se archivan. Algo similar ocurre con el site. Bueno, esta es una opción, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar ahí porque no lo vamos a hacer. Ahora, otra manera de poderlo trabajarlo, yo quiero tal vez duplicar vamos a hacerlo de esta manera. Esa es una forma de, como se dice, IBET, como en este caso, yo como docente en relación a varias secciones, que lo puedo trabajar de esa manera. La otra opción es en este caso los mismos estudiantes que puedan trabajarlo, ¿no? Cada estudiante presente, ¿no? Realmente cualquier cosa, entro acá al site. Estaba lo que habíamos estado trabajando, presentación del alumno. Podemos crear uno en blanco también, ¿no? Lo personal, las plantillas ayudan bastante, pero a veces como que limitan también algunas cosas, ¿no? Entonces puede ser la página personal de un estudiante, donde pueda tener portafolios de todos los portafolios, en este caso de profesores, ¿no? En el caso de esta alumna Geraldine que estábamos conversando, creo. Por si, ¿no? Esto es algo personal de por sí, estamos en la página principal de ella, todavía no hemos insertado nada, pero yo puedo insertar, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar curso de métodos de estudio universitario. Puedo colocar una nueva página. Por ejemplo, el curso de redacción, creo que es redacción 1, ¿no? Puedo ir escribiéndolo. Curso de cálculo 1, curso conocido. Cálculo 1 también. Y puedo ir teniendo, por ejemplo, como estudiante. Ingreso a mi página principal. Como estudiante, yo como estudiante Geraldine coloco, ¿no es cierto?, mi portafolio digital, ¿no? Escribirlo de esta manera.
Me presento, ¿no? Digital. Acá no hay nada, recién voy a comenzar a insertar. Me presento, puede colocar su nombre, ¿no? Mencionan, este es un título. Sobre el detalle que estoy en otra compu, no veo presentación, ¿no? O sea, ya, más bonito, en el caso de los chicos, cómo se presentan, ¿no? ¿Quién soy, no? No es yo soy, sino quién soy de por sí. Entonces, puedo mencionar, en este caso, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Voy a ponerle películas de Ingeniería de Sistemas. Soy una estudiante de primer ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este portafolio establece, guarda evidencias. Este portafolio posee las evidencias de mi curso, ¿no? Puedo colocar esto, o puedo colocar de mis cursos de primer ciclo, o puede ser los cursos que pueda tener, como se dice, durante todo estudios generales, ¿no? De mis cursos en la Escuela de Estudios Generales, ¿no? Mis cursos o mis cursos de primer año, cosas en vivo, de primer año en la universidad. Primer año en la universidad, donde voy a ir viendo, mis avances. Voy a colocar eso. Y los aspectos a mejorar. También donde me va a poner mi nota de mi profesor, ¿no es cierto? Acá puedo colocar la foto, ¿no? Una imagen, en todo caso, de la universidad, ¿no? En el caso de San Marcos. Bueno, voy colocando así, tipo de información, ¿no? ¿Quién soy? A ver, ¿quién busco? Tal vez alguna presentación, algo más de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, lo que en un primer momento había, ¿no? Como algo ya como plantilla por sí, ¿no? Prediseñado. Por ejemplo, puedo colocar mis fortalezas, mis habilidades especiales, capacidades que pueda tener. Como lo mencioné mucho rato, listo. Repito, listo, ¿no? Yo puedo mencionarles a los alumnos y los mismos jóvenes pueden construir, en este caso, esta página web y pueden luego linkearla para uno mismo, ¿no? O colocar dentro de las habilidades, fortalezas, ¿no? Dentro de mis fortalezas está, y me encantan las matemáticas, ¿no? Me encantan las matemáticas y los software, por ejemplo, ¿no? Los software, ¿no? Eso puede ser una fortaleza. Mis habilidades. Tengo facilidad para aprender. Facilidad para aprender idiomas y para reparar objetos eléctricos. Objetos eléctricos, ¿no? Y me gustan, no sé, me gustan las, guitarra también. Sí. Me gusta tocar la guitarra, ¿no? Precisar, ¿no? Tocar la guitarra, tocar los acordes de la guitarra, ¿no? Puedo hacerlo de esa manera. Nuevamente, lo que puedo hacer, ya que estoy hablando de mis fortalezas y mis habilidades,
puedo ir colocando alguna imagen, pero no colocarlo como se dice una por una, ¿no? Sale, ahí la niña está muy fuerte. Ya. Fortalezas de la puede salir, por ejemplo, acá está, ¿no? Súper fuerte, digamos. O colocar, ir, como se dice, almacenando información, ¿no? Esa es una. Otra de ellas son las habilidades, ¿no es cierto? Que era ¿no? También algún tipo de imagen que me permita ver ello, ¿no? Colocar un conjunto de habilidades que la persona pueda tener. Un ratito, creo que no lo hemos guardado. Habilidades, fortalezas, ya. Dentro de la parte de acá, coloco en fortalezas. Seleccionar una imagen. Voy a unir, ya que están. Lo bueno en este caso de Google ahorita son que en la parte de reciente es muy sugerente para poderlo trabajar, ¿no? Ya está, ¿no? Y acá puedo colocar otras cosas también, ¿no? Eso me permite hacer fortalezas, habilidades, objetivos personales, ¿no? Objetivos personales. La parte de objetivo, coloco alguna otra imagen. Entonces, acá puedo colocar mis objetivos. Me parece acá objetivos. Estudiante puede completar, ¿no? Mis objetivos, por ejemplo, ¿no? Mis objetivos personales son pertenecer, por ejemplo, ¿no? Pertenecer al quinto superior, ¿no? Puede ser, ¿no? Quinto superior, aprender los aspectos aspectos de la ingeniería del software, ¿no? Puede ser. Software, ¿no? Realizar apps, pertenecer a algún semillero de investigación. Eso puedo colocarlo, ¿no? Y esto se va grabando por si acaso, ¿no? Hasta acá yo tengo, por ejemplo, quién soy, mi nombre es Geraldine, este es mi portafolio digital, qué es lo que en este caso lo hago, ¿no? Estudiante de primer ciclo, este portafolio, lo que tiene que hacer. Voy, en este caso, a mi curso de métodos y coloco, en este caso, mis evidencias, ¿no? Curso de métodos. Por ejemplo, puedo colocar al lado de acá un ratito. A ver. Por ejemplo, puedo colocarlo por semana también, ¿no?
sea, yo como estudiante, por ejemplo, quiero ver mis progresos en el curso por toda la semana. Entonces también puedo colocarlo, ¿no? Puedo escribir, por ejemplo, en la semana 1, ¿no? En la semana 1, se trabajó, por ejemplo, semana de la universidad, ¿no? En la semana 2 se trabajó lo que correspondía a los organizadores. Los organizadores de información, ¿no? Entonces yo puedo trabajar así, ¿no? De información. Puedo colocarlo, por ejemplo, todo. Si se dan cuenta, es bastante sencillo. Ahora, sugerencia, ¿no? O sea, para que no quepa duda, semana 1, ¿no? La costumbre del Classroom, haciendo. Semana 2, ¿no? Que se vaya ordenadito. Y el estudiante puede colocar acá su trabajo, ¿no? Puede mencionar, por ejemplo, yo voy a subirlo. Un ratito hay una pregunta, creo, ¿no? Ya, ok. En este caso de acá, semana 1, universidad. Ya tengo una imagen, ¿no es cierto? Puedo jalarlo desde mi Drive también, ¿no? Tengo mi Drive, lo que decía ¿cómo se llama? La profesora Paucar, creo que era. Yo tengo acá mi información. Entro a mi Drive, nuevamente, lo ves acá, listo. ¿No? Puedo colocar una imagen, puedo colocar un tipo de información, ¿no? Desde el Drive, por ejemplo, puedo colocar, como estaba mencionando, una imagen, por ejemplo, ya, para verlo más bonito, ¿no? Una imagen primero de la universidad, San Marcos Corazón, aunque está en la parte de la universidad por acá. Y salen varias universidades que no sean de San Marcos. Ya, vamos a poner universidad. Y con la universidad, acá todos los archivos. Aquí pongo imagen, en este caso, de universidad. Listo, la otra era organizadores, ¿no es cierto? Colocar organizadores visuales, organizador de información, mapas conceptuales, puedo hacer, ¿no? ¿No es cierto? Listo, un organizador visual, o puedo colocar un ejemplo, ¿no? Listo. Colocando la imagen de organizador. Tengo esto de acá, lo ves acá, voy a sacar, seleccionas la parte de imagen, deben aparecer las imágenes que yo ahorita acabo de colocar, ¿no? Primera universidad, le voy a insertar, segunda es organizador, seleccionemos la imagen, uy, está el organizador acá. Eso puedo trabajarlo, un ratito. Un ratito estamos revisando la información. Bueno, vamos a terminar esta parte del drive, ¿no? Bueno, y así ustedes lo pueden hacer semana por semana, ¿no? Semana 3, semana 4, ¿no? Si tal vez dicen, o el caso de los estudiantes, ¿no? Darles esa indicación. Es más, ¿no? Se puede hacer que los mismos estudiantes, por ejemplo, les compartan a ustedes sus figuras, ¿no? Figura 1, semana 1, semana 2. Quiero, por ejemplo, a ver, enlace a mi ficha de trabajo, enlace a la ficha de trabajo. Por ejemplo, un enlace a la ficha de trabajo. Un ratito, no hay un problema acá. Puedo insertar un código e introducir también una URL que me permita en este caso ir. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Hola. Sí, profesora Ivette, todavía no hay ninguna pregunta. Ya, ok. Bueno, ese es aló, ese es lo del trabajo. Si no era una pregunta, ya estaríamos terminando todavía, o sí. Ajá, Porque es colocar sí, semana uno, correcto, correcto, profesora. Muchas gracias por su participación en esta jornada de
de capacitación, también a los docentes que nos han estado acompañando durante la transmisión. A su vez, recordarles que el video de la capacitación en breves momentos se encontrará disponible en nuestro canal de YouTube, Escuela de Estudios Generales, UMS. Buenas noches y muchas gracias nuevamente, estimado. Sí, muchas gracias. Y bueno, la idea del portafolio es generalmente esa, ¿no? Compartir en este caso información, nosotros nosotros que podemos realizarlo en el caso de estudiantes, ¿no? En el caso de estudiantes pienso que va a ser bastante enriquecedor para cada uno de nosotros. Es más, creo que, como se menciona, esto de acá puede ser para todo el ciclo o para todo el año que ellos llevan estudios generales, ¿no? Bien, si tienen alguna pregunta o algo, está como mi correo electrónico por ahí y también creo mi número de teléfono. No hay ningún problema. Sí, muchas gracias.